Y el tercer tema obligado, pues es esta, nos viene del extranjero, pero nos viene como una advertencia. Este proceso mediante el cual un grupo importante de personajes ligados al crimen organizado, se habla de narcotraficantes, irrumpió en una estación de televisión nacional en Ecuador y pues desde ahí amagaron a quien estaba ante las cámaras, enviaron mensajes y bueno, ahorita con la seguridad que expliquemos a detalle qué fue lo que pasó, pues básicamente a los mexicanos nos pasmó porque dijimos, y esto tardará en llegar a México, este tipo de ejemplitos en donde el crimen organizado, que ya lo hemos dicho aquí, va a ser un factor fundamental en la participación electoral del 24, Así es. vaya a hacer este tipo de operaciones en nuestro país. Ahora, bueno, esto fue mucho más grave que la toma de un canal de televisión, porque prácticamente todo el país está sitiado por grupos del crimen organizado. Ha habido atentados, ha habido secuestros, hay una amenaza del grupo criminal Los Lobos contra la fiscal general, hay una amenaza directa también de un miembro de este grupo criminal contra el presidente Daniel Noboa, y el presidente se vio en la necesidad, primero, de declarar un estado de excepción, y después, ante el incremento y el aumento de la tensión y la violencia criminal, se vio obligado ya no a establecer un estado de excepción temporal, sino a declarar que Ecuador estaba en estado de conflicto armado interno y designó a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas. Por cierto, la mayoría de estas organizaciones con vínculos directos a los cárteles mexicanos. ¿Por qué? Porque Ecuador en los últimos años, conforme se ha ejercido mucha presión en Colombia contra el tráfico de drogas, Ecuador se ha convertido en un hub de la cocaína. Es el gran hub de la cocaína y tiene su epicentro en Guayaquil, que fue precisamente donde estos grupos armados tomaron el canal de televisión. Los expertos como Latin America Report Risk dicen, a ver, hay que entender, hay dos tipos niveles de amenaza. Está la amenaza de grupos como el que tomaron el canal de televisión, que eran grupos amateurs que están aprovechando el momento de anarquía para hacer valer su presencia, pero hay grupos profesionales muy importantes como el grupo de los choneros, cuyo líder es este personaje José Adolfo Macías, alias Fito, considerado la figura criminal más peligrosa del país y que, por cierto, esta semana se fugó de prisión. Se fugó de O sea, prisión el Chapo ecuatoriano. por segunda ocasión, igual que el Chapo. Y que, por cierto, los choneros son el principal aliado del cártel de Sinaloa, es decir, son proveedores de cocaína del cártel de Sinaloa y operan ahí. A ver, ya vemos ahí varios paralelismos Paralelos. importantes, pero entonces, ¿qué sucede? Sucede que Daniel Noboa, un nuevo presidente que llega al poder con la promesa de reestructurar el completamente quebrado sistema de prisiones y la inseguridad, digamos que un Felipe Calderón, digamos, mucho más joven en ese sentido, utiliza fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas para ir y buscar a Fito. Entonces, Fito incendia Ecuador en respuesta para meter presión. El problema es que esta no es la historia de un gobierno contra un solo cártel, es la historia del gobierno contra el cártel y del cártel contra otro cártel, que es el cártel de los Lobos. Por cierto, los Lobos, que son una figura también conectada al cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces estamos ante un escenario muy complejo que ahorita lo que vamos a ver es un estado militarizado permanente, vamos a ver más violencia y vamos a ver probablemente lo que va a ser la buquelización de Ecuador. Alejandro. Me llama mucho la atención los paralelismos en ese sentido y porque nos pueden sonar familiar. Ecuador viene de una crisis política, donde hubieron dos bandos fuertemente enfrentados y vienen de un asesinato a un Así candidato es. presidencial. Fernando Villavicencio, claro. Fernando Villavicencio, quien señala los vínculos con el cártel, los cárteles mexicanos, es precisamente quien termina sustituyendo a Villavicencio en la candidatura presidencial. Cierto. ¿Sí? Él mismo dice, el dinero que viene el dinero para comprar las armas y las armas vienen de los cárteles mexicanos. Esto no es un señalamiento que hay que tomar tan a la ligera, porque después de los señalamientos viene la reacción de Estados Unidos. Así es. Donde ofrece la ayuda, la ofrece entre comillas, para poder entrar y poner orden en el país. Es decir, este tipo de crisis provocadas con el crimen organizado se da
en los mismos contextos, enfrentamientos políticos fuertes, sistemas judiciales débiles, violencia política electoral. Es decir, Claro. entonces, si eso no nos llama la atención, ¿sí? Tendríamos que estar volteando a ver el caso de Ecuador con una alarma muy importante. A mí el caso de Ecuador me llama la atención en tanto cuanto eh, para quien hoy gobierna este país, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se ha dicho reiteradamente que la última salida, pero que tampoco es tan último porque no está tan lejana para el presidente, es la de que en una circunstancia dramática como esta de Ecuador, repetida en México, pueda también el presidente en su momento crear el estado de excepción Así es. y por tanto decretar la suspensión de elecciones Claro. y por tanto patear la elección de junio para diciembre o para el próximo junio y postergar, ¿sí?, la entrega del poder por lo menos 6 meses a un año, que aunque reiteradamente el presidente ha dicho que él ya le urge irse a la chingada, que es su rancho, pues nadie implicaría decir, bueno, yo quería irme, pero no me dejaron irme, Claro. porque el país se nos está yendo por las manos. Yo lo que siento es que de una u otra manera tendríamos que ver a Ecuador como una antesala mediática de lo que estamos por ver en México. Claro. Ya platicaremos más adelante, pero yo tengo informes de gente muy versada de lo que de una u otra manera ya están ahorita sentados los cárteles organizando con miras a las elecciones. Y esas organizaciones no se van a quedar de brazos cruzados. Claro. Ellos quieren una sola cuestión. Y eso es seguir manteniendo el control territorial Claro. de las zonas que les permiten producir y trasegar la droga. Dijimos en el artículo del miércoles llamado Narcoelecciones. A ver, 1.546 acciones de violencia política Así es. en elecciones en los 5 años de gobierno de la Cuarta Transformación no son poca cosa. Pero lo que es todavía más dramático, que en los primeros días de este año, del 2024, ya tengamos 4 candidatos de todos los partidos. Aquí no están dirigidos o contra Morena, Claro. o contra el Frente, o contra MC, no, de todos Y de los todo el partidos. país. Y de todo el país ya han sido asesinados. Es esto un preanuncio de lo que vamos a ver que va a ocurrir en febrero, marzo y abril, previo a la elección, para generar esas condiciones y decretar el estado de excepción? Sí. ¿O el gobierno será capaz de cambiar el abrazos, no balazos, Claro. por votos, no balazos? A ver, Lo digo. a ese punto es al que quería llegar. Si México se observa en el espejo de la radiografía criminal de Ecuador, hay una pregunta. ¿Es lo que puede pasar o es lo que ya está pasando? Y a medias podemos decir, es lo que ya está pasando. ¿Por qué? Porque hay regiones enteras dominadas por grupos del crimen organizado. Regiones enteras como el Triángulo de Tierra Caliente en Morelos, Michoacán y Guerrero, donde se utilizan drones artillados, donde, a ver, está denunciado un grupo importante de derechos humanos en Guerrero que la familia michoacana usó drones artillados para ejecutar una masacre de decenas de personas, la mayoría de ellos civiles que no tienen absolutamente nada que ver con esta guerra criminal. Estamos viendo lo mismo también en un enfrentamiento en la frontera sur, en Chiapas, donde se mezclan grupos paramilitares, Ejército de Zapatista de Liberación Nacional, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en un polvorín que es un foco rojo de gobernabilidad que el gobierno no ha atendido y que, por cierto, agravado por el negocio de la crisis migrante. Estamos viendo también zonas enteras de Tamaulipas y también de la zona rural de Nuevo León, porque Claro. Nuevo León es un foco rojo. Es un paso. Es un paso, pero se está convirtiendo en un foco rojo el auge de violencia en Nuevo León, que por cierto, esta semana fue asesinado no un policía, no un guardia, un militar en China, Nuevo León. Es decir, ya está en ese grado la violencia criminal en Nuevo León. Claro. Todos Bueno, estos son Rodrigo, focos rojos de gobernabilidad. ¿cuántas acciones en este arranque de año, al margen de los que ya dijimos ahorita, de los 4 candidatos victimados,
cuántas acciones de asesinatos múltiples se dieron, de El masacres. caso del Palenque en Chiapas, donde los centros de derechos humanos reportan hasta 30 muertes. Perdón, en Guerrero. El caso en Chiapas, donde se habla de 20 muertes en un enfrentamiento entre personajes del cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación. El secuestro de más de 30 migrantes que después fueron liberados, no rescatados. Encontraron también 9 cuerpos cerca de Pemex en Querétaro. Estamos viendo esta realidad criminal de masacres, de fosas clandestinas diariamente. En México se cometen crímenes de lesa humanidad de manera cotidiana y el gobierno no lo tiene en el radar, o al menos públicamente esa no es la posición que expresa. Esa es la situación que estamos viendo en Ecuador, es que muy rápido las cosas se pueden salir de control. ¿Cuál Claro. es la única diferencia o la diferencia fundamental entre México y Ecuador? Que Ecuador no comparte una frontera de miles de kilómetros con Estados Unidos, que Ecuador no tiene como vecino directo a un país que en el centro de la elección presidencial estadounidense tiene como discusión la frontera sur, y no solo la frontera sur, sino la operación de los cárteles mexicanos. Yo me atrevería, Alejandro, un comentario. Sí, ¿no? Lo que narras, Rodrigo, y yo me ponía a pensar y decía, oye, esto que sucede en Ecuador parece de V for Vendetta o de una película, de un guión de Hollywood. Pero lo que tú estás narrando de la violencia, lo que nos dice es, solamente falta que un cártel en México tome un programa en vivo, Bueno, porque yo voy- absolutamente todo ya está. Ya hay propaganda criminal. Yo eso ya voy lo para tenemos. allá, yo voy para allá. O sea, yo quiero concluir este fragmento diciendo, si el Estado mexicano, si el gobierno mexicano quiere evitar que México se ecuatorice en cuanto a este tipo de acciones, yo diría que por lo menos en los canales de alcance nacional, el gobierno instruyera grupos importantes de protección, ¿sí? Porque es De la Guardia espectacularidad, Civil claro. o militar, para impedir que esto se vaya a dar, porque son, como ahorita estabas diciendo, golpes propagandísticos que al Totalmente. final del día inciden en que la gente, a ver, no hace falta mucho para que se pueda generar un estado de excepción. Voy a dar o una situación también incluso que si lleguemos a llegar a la elección, pero que semanas antes haya tantos incidentes como estos que inhiban a que la población salga, porque se va a correr el rumor Claro. de que el que vaya a votar le puede caer el chahuizle y puede morir en el intento. ¿Sí? Pero si ahí nos vamos también al hecho de que de una manera o de otra, cualquier grupo criminal puede ir a cualquier comité estatal electoral de Michoacán, de Guanajuato, de Jalisco, de Tamaulipas, de donde sea, y robarse semanas antes de la elección, porque las urnas y los votos se reparten casi un mes antes, robarse todo el material electoral y no haya forma de plantear poner casillas en 6 o 7 estados del país, esa es condición suficiente para que no el presidente, el INE decrete, Por supuesto. no puedo hacer la elección. Claro. Y hay un reto adicional en el combate, que es no puedes escoger a un cártel favorito, porque ya pasó en el sexenio de Felipe Calderón, y eso le puede pasar al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que por eso están llegando estos atentados tan públicos y tan notorios, porque es un cártel diciéndole al presidente, si tú te prestas a cuidar a los de enfrente, nosotros vamos a elevar la presión. Entonces, Andrés Manuel López Obrador y el presidente Daniel Noboa de Ecuador tienen ese mismo reto. No se pueden ver como que están pandeados hacia un lado o hacia el otro. Y esto, insisto, ya lo vimos en el sexenio de Calderón, cuando por política expresa se privilegió la dominancia del cártel de Sinaloa sobre el cártel de los Zetas, sobre el cártel de los Beltrán Leiva, sobre otros cárteles más pequeños. Eso dinamitó por completo al país y pulverizó a los grupos criminales, y tenemos por eso ahora los niveles de homicidio que estamos viendo en este momento. Claro. Conclusión, ¿no? La espectacularidad que busca el crimen organizado, así como lo hizo Hamas cuando entró a Israel, es decir, es bien importante en este tipo de conflictos que la espectacularidad y los detalles mediáticos y este tipo de imágenes pueden llevar los conflictos a otro nivel. Entonces, me sumo a lo que dices tú, Ramón. Cuidado con que el crimen organizado realice este tipo de acciones, porque solamente faltaría una excusa para llevarlo a otro nivel.
yo concluiría diciendo lo siguiente, porque no estábamos aquí cuando ocurrió. ¿No les parece extraño que el señor secretario, ¿sí? Estado en Estados Unidos, Ah, Anthony Blinken, señor Blinken. se dieron una vuelta y suspendieran sus vacaciones navideñas el 27 de diciembre? Puede venir el 5 o 6 de enero después de Reyes. No. ¿Quién y por qué lo mandaron el 27 de diciembre a hablar con el presidente y sus principales gentes de seguridad, asesores militares y demás? ¿Qué está pasando? ¿De qué está inquieto Washington? Quizás sea que están detectando que acciones como las de Ecuador y otras cuestiones más pueden empañar la elección presidencial. Y no olvidemos, lo que pase mañana en México va a terminar de repercutirse de junio a noviembre en las elecciones de Estados Unidos. Y eso, el gobierno de Biden no lo va a permitir.